Buenas chicos, a todos los que nos van a ver después. Clase 3 del último módulo, ya, metodología de comercialización para aplicaciones móviles, en donde nosotros nos vamos a ir, digámoslo de frente, vamos a trabajar sobre el tema de lo que es la, como dice ahí en el punto 3, identificar los principales aspectos legales de la protección de la propiedad intelectual en el desarrollo móvil de acuerdo a la normativa vigente. Ya, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié en que hay normativas las cuales son nacionales y las cuales son internacionales. Ya, de ahí les vamos a ir echando un ojito de mejor manera a esto. ¿Ok? Ya, dice, para empezar lo primero que tenemos que definir es qué es propiedad intelectual. Como dice ahí, la propiedad intelectual son los derechos de proteger las creaciones intelectuales humanas de diversa índole. ¿Ya? De diversa índole, que poseen un carácter intangible, tales como investigaciones, obras literarias, científicas, artísticas, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Por eso, por ejemplo, cuando yo voy a colocar un logo de Nike a una zapatilla que no es Nike, llega Nike y me demanda. ¿Se entiende? Todas las zapatillas que se están vendiendo en las ferias, bueno, no todas, tiene que haber alguna que a lo mejor es original, pero hay una parte importante de esas que son versiones piratas, y esas versiones piratas básicamente porque no tienen la licencia, no tienen el permiso, el licenciamiento de la propiedad intelectual de la marca que la desarrolla. Es netamente eso. Por ese lado, nosotros tenemos que ver, cuando estamos hablando de propiedad intelectual, nosotros tenemos que tener resguardos con respecto a nuestros productos también. Por ejemplo, McDonald's, aunque ustedes no lo crean, no me acuerdo bien del año, pero fue alrededor de la Segunda Guerra. Sí, alrededor de la Segunda Guerra. McDonald's lo que hizo fue generar una patente sobre su proceso. Nótese, sobre su proceso. McDonald's nace como, ojo, estoy tratando de hacer remembranza con respecto a la fecha y todo eso, que más o menos casi la misma fecha donde nace Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken básicamente lo que hace él, también lo que hace es patentar y dar una licencia. Y él, ojo, él vivía de eso, vendía la licencia y vendía los insumos. Es muy simpática la historia de ellos, cómo nacieron. ¿En qué sentido? McDonald's nace como una empresa la cual terminan haciendo la cadena de producción de lo que todos nosotros conocemos hoy como comida chatarra. Muy simpático. La fórmula con la que trabaja Burger King, la fórmula con la que trabaja ¿cómo se llama? Tarragona, la fórmula con la que trabaja el mismo McDonald's, los pronto Copec en algunas ocasiones, en algunos puntos particulares que son grandes, que tienen línea de comestibles así como full. Puntualmente ellos trabajan todo con la línea McDonald's. El problema es que la línea McDonald's pasó a ser ya una cadena de producción posterior a la Segunda Guerra, cuando el señor, uno de los señores McDonald's, de los dueños de McDonald's, decidió empezar a ofrecer su producto y decirle a todos los demás cómo él lo hacía. Pero él les cobraba $200 y les permitía, en base a eso, implantar, ojo, $200 de esos años tienen que ser como $1,5 millones de los actuales, no dólares, no, yo creo que tiene que ser $1,000, $2,000. Era muy bajo, y él terminó vendiendo su producto, vendiendo su forma de hacer las hamburguesas, y con eso lo que logró fue que llegara alguien, tuviera visión de negocio y dijeran: ¿sabes qué? Te ofrezco plata. ¿Por qué? Porque compraste esta forma de hacerlo y replicarlo, pero con tu nombre. Ustedes siguen quedándose con esto, yo les doy participación de la otra compañía, pero la compañía es mía. Y así pasó de ser de 2 socios a 3 socios. Y el otro socio construyó literalmente el imperio que conocemos hoy y terminó absorbiendo la competencia. Ahí es donde nosotros estamos viendo que la propiedad intelectual es importante. ¿Por qué? Porque él compró la propiedad intelectual y sin embargo en la marca posteriormente ya no era el nombre es decir, él sigue siendo McDonald's, pero ya no es el nombre original, no el logo tampoco se parece. Es decir, colocar la M grande puntualmente nace después con mercadotecnia, donde teníamos que identificar y teníamos que colocar un símbolo en la carretera o donde fuese, cosa que nos vieran de lejos y los niños y la gente que nos viera dijera: ahí hay comida y de la que me gusta. Eso fue la técnica, y por eso cuando estamos hablando de propiedad intelectual, el hecho de que los símbolos se parezcan es señal de
¿cómo decirlo? Es señal de que nos estamos al borde de de cómo se va a romper una barrera legal, que es la propiedad intelectual, ¿ya? Es decir, por ejemplo, colocarle el tema que estamos viendo de la zapatilla y colocarle la marca, eso es ilegal. Y no tiene otro nombre, ¿por qué? Porque hay alguien que puso esa propiedad intelectual a su nombre, y la creación de un trabajo de diseñador y mucha gente detrás está disponible de manera mucho más barata y sin pagarle a los que realmente lo hicieron. Eso es lo que se apela, ¿ya? El hecho de comprarlo o no comprarlo depende de cada uno. Yo estoy diciendo que es lo que pasa cuando se ejecuta algo, nada más que eso. Cuando yo ejecuto una acción de comprar un producto de eso. Uy, está tibia. ¿Ya? Por eso dice que también que son de carácter intangible. Aquí nos referimos con intangible, y aquí es donde se pone un poquito más simpática el asunto y entra con lo que nosotros queremos, que es la parte del software, ¿ya? La parte de las aplicaciones. Cuando nosotros hablamos de una canción, nosotros la canción no podemos tocarla, la podemos escuchar, podemos leerla. Muy bien, disculpa, me dio un sueño terrible. Ya. Insisto, ¿cuál es la gracia de todo este asunto? Que por el hecho de ser intangible es mucho más difícil de mostrarlo. Pero aquí es donde nosotros entramos a jugar con ciertas cosas para poder ver cómo demostrar de que algo es un plagio o que algo es mío y nos quieren robar. Porque eso principalmente es lo que pasa. Una de las más grandes empresas de software, dígase Microsoft, el año tiene que haber sido como el 2005 o 2006, así de simple. Entre esos 2 años, no me acuerdo cuál, alguien, por algún extraño motivo, se hizo de un código que era de otra empresa, de una empresa canadiense. ¿Ya? Se hizo digamos con software. Resultado, salió Office 2007. No sé si alguien se acuerda, pero Office 2007 duró muy poco en el mercado. ¿Qué es lo que pasó? Office 2007, insisto, nació con código pirata y con una parte principal y estructural del código. Sí, soy una María José. De ahí le voy a colocar a un tipo que le va a explicar mejor, y sobre todo con muy buena onda, como el tema de la propiedad intelectual, ¿ya? El por qué no nos podemos meter con algunas cosas, y qué es lo que es un plagio, cuándo y dónde, porque tiene forma. Con respecto a la música, puntualmente tiene forma y estructura. Difícil saber cuándo es cuándo, sí, pero se puede. Insisto, volviendo al tema, Microsoft tuvo que retirar del mercado Office 2007. ¿Por qué? Simplemente porque la compañía a la cual le subtrajeron el código. Much. Ay, ¿dónde? ¿Acá en Chile? Difícil. Bueno, ahora está más fácil los formatos. Antes de llegar con la partitura, de llegar y tocar. Al menos cuando la hice yo. Y no nos dejaron. No, actualmente muchos lo inscriben como poemas para no tener que pasar la música, porque con música es más caro. Es más caro y es más complicado. Pero creo que ahora solucionar harto eso, no tengo idea cómo será. Tendría que hablar con algún amigo para que me instruyera con respecto a eso. Ya, pero no saliendo del tema, insisto, volviendo a esto, insisto, como les digo, comparte en base en el software. Microsoft se tuvo que comer una demanda al porte un buque y pagar, y ojo, o sea, retirar Microsoft Office del mercado, Office 2007. Por eso Office 2007 no tiene soporte, salió muy rápidamente al mercado. Ya la mayoría de la gente que tuvo Office le ofrecieron servicio, le ofrecieron gratuitamente la versión siguiente de Office, que si no me equivoco fue el Office 2010. Le ofrecieron gratuito, cuestión de que desapareciera del mercado. Yo creo que tengo una copia por ahí, pero no vale la pena instalarla, porque no tiene soporte, se cae sola. Actualmente ya anda mal. ¿Ya? Esas son las cuestiones que nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando estamos hablando de propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual, ojo, puede ser una idea, pero si alguien la tiene patentada, no hay que tocarla.
aunque uno se le haya ocurrido sin influencia del otro, pero el otro lo escribió primero. Es por ejemplo el caso de la radio. ¿Quién inventó la radio? A ver, señora María José, si tiene buen conocimiento histórico. Supuestamente, dentro de todo, si usted le pregunta a los más veteranos, a los más antiguos, le van a decir que la radio la inventó Marconi, un italiano. Pero es mentira. La radio la inventó Tesla un año antes que Marconi. El problema fue que estaba demasiado ocupado haciendo su pega y se le olvidó. Increíble. ¿Se entiende? A eso vamos con el tema de los derechos y propiedad intelectual. Tesla terminó yendo a la radio. Exacto, el mismo, Nikola Tesla, que junto con Einstein y un par de especímenes más fueron de los más brillantes del siglo, por decirlo de alguna manera. Descubrieron y hicieron todo. Es cuestión de darse cuenta que nosotros estamos ocupando los principios de Nikola Tesla para hacer transmisión por Wi-Fi. Así de simple. En el mismo tiempo estaba Ian Ramanujan, que es un... no me acuerdo, parece que no es Ian. Parece que era Ramanujan, era un físico hindú, el cual no estudió en ninguna parte, y sin embargo todos sus postulados son sobre el estudio de los agujeros negros. Matemática espesa, muy densa, pero sin embargo todos nacieron en más o menos en el mismo tiempo. Fue como una época de iluminación. Ya, exacto, señorita, como dice usted, el de la luz, el que inventó la ampolleta, el que inventó, no la bombilla, dicen que fue Edison. Tiene que haber sido alguno de los que trabajaban para Edison, porque Edison no inventó nunca nada. El que convirtió la corriente, el cableado eléctrico, compitiendo con ¿cómo se llama usted? No era con Newton, no con el otro. Bueno, compitiendo con el otro loco que electrocutó un elefante. ¿Ya? Y eso, ojo, y ahí estamos hablando de discusiones de patentes fuertes, porque ahí había lucas, muchas lucas de por medio. Edison, para demostrar por qué estaban por la corriente alterna y la corriente continua. Son dos tipos de cuestiones, y justo venía la feria mundial que se hacía en... ¿dónde se hizo esa feria mundial? No me acuerdo, pero se hizo una feria mundial en esos años y querían colocar electricidad en la ciudad. Tesla inventó el sistema de corriente alterna, que es el que tenemos hasta el día de hoy. Ya Edison mostró el sistema de corriente continua. Ojo, el sistema de corriente continua efectivamente no electrocuta a nadie, pero hay que colocar un elevador de potencia cada 200 metros, o sea, cada una cuadra. Con el de Tesla funcionaba casi 1 kilómetro, o más de 1 kilómetro creo que son los transformadores que nosotros vemos cada cierto tiempo. Nada más que eso. Y ahí una pelea de patentes más o menos fuerte, porque Tesla tuvo que reinventar la ampolleta por la incandescente que nosotros conocemos versus la que tenía Edison, que era otra. Ahí una pelea del puerto de un buque. ¿Ya? Y ojo, y todo sobre patentes. Lo mismo que estamos hablando, propiedad intelectual. Tiene que entender que, por ejemplo, Tesla cuando empezó a trabajar, o cuando empezó a trabajar, después de haber salido de la universidad y haber estudiado como loco, empezó a trabajar como ayudante de Edison. Y ahí se dio cuenta que Edison eran él y tres personajes más que son muy poco nombrados dentro de la historia. Tesla me atrevo a decir que actualmente uno de los que más ha salido a flote. Ya, pero no nos desviemos del tema, insisto, todo esto con respecto a patentes. Tesla tiene una cantidad de patentes impresionante sobre cuestiones que todavía no se ocupan. Edison patentó una cantidad de cuestiones impresionantes que él no inventó, pero son su registro, así que a él se le deben. Cuando nosotros estamos hablando de cuál es la función de una patente, básicamente, como dice ahí, es la de proteger la inversión. Prohíben la utilización de la misma a terceros que no cuenten con una autorización del titular, y de esta manera asegurar una partición exclusiva en el mercado en caso de una eventual comercialización o explotación del objeto de la patente. O sea, por ejemplo, hay un ¿cómo se llama? Yo esta cuestión con respecto a las patentes me da mucha risa, porque cuando uno va a patentar algo, depende, lo mandan al SAC, no tengo ni idea por qué. En el Servicio Agrícola y Ganadero, primero es donde tienen que darles visto bueno.
aunque no tenga nada que ver con ni agrícola ni ganadero, para allá lo mandan a uno. Hay un señor en la Universidad de Concepción, no tengo idea si estará vivo todavía. Él creó un proceso para la madera en donde le hace una especie de petrificación. Es muy simpático el proceso, porque le aplica unos solventes químicos bajo presión y bajo cierta temperatura, y lo que hace es a la madera, del tipo que sea, hacerle una especie de proceso de petrificación acelerado. ¿Qué es lo que logramos con eso? Tener una madera de las mismas condiciones de la otra, le cambia el color, pero la gracia es que la madera es resistente al fuego, ¿cómo se llama? Tiene mucha tolerancia y mucha resistencia a los cambios de temperatura, por ende como aislante térmico es espectacular, aislante del ruido, y el tipo es un tipo de concept. El problema fue que cuando, y ahí viene un tema simpático, porque él fue a inscribir y a patentar su proceso para que nadie más lo tuviera. No hallaban dónde encasillarlo en el SAC. El SAC no tenía ni idea, llevaba creo que 1 año y medio, 2 años, había declarado ante notario, con fecha, día y hora, cuál era el proceso, y con eso se fue al Servicio Agrícola y Ganadero, que el Servicio Agrícola y Ganadero no tenía idea cómo inscribir su patente. Creo que el tipo se demoró algo de 5 años. Lo bueno fue que nadie le copió. Actualmente se llama, déjenme un segundo si lo encuentro todavía, yo me acuerdo que tenía en página. Aquí está, en el CONICET. A ver si encuentro. No, encontré solamente el reportaje del CONICET. Es muy simpático, ahí está. Fíjense. Inventa madera que no arde. Ojo, y fíjense que es del 2006. Este tipo inventó básicamente el proceso para dejar directamente la madera de esa manera, y yo quedé impresionadísimo cuando lo vi. Y ahí es donde estamos hablando de que, por ejemplo, si alguien viniera a captar el proceso y si no tiene el proceso inscrito, podría hacerlo sin ningún problema y no pagarle ningún tipo de retribución a él. Imagínense cómo serán importantes las patentes que el señor Alfred Nobel generó una fundación, solamente generó la Fundación Nobel, que es la que entrega los premios todos los años, a la cual toda la industria que genera explosivos de tipo pólvora tiene que pagarle a él por patente. Así que la cantidad de plata que tiene no es menor. Por eso, después de darse cuenta el tipo que lo que haya inventado parece que no fue tan bueno, quiso dar un aporte, una vuelta tuerca, pescando todo ese dinero y inventando los premios Nobel, en donde el fundamental es el premio Nobel de la Paz. ¿Se entiende? Por eso son importantes, porque nosotros tenemos buen resguardo nuestra dimensión o nuestro proceso, lo que vayamos a hacer, la innovación que hayamos hecho va a estar resguardada. Por ejemplo, lo que hacen las bandas de todo tipo, las bandas musicales de todo tipo, lo que hacen, por ejemplo, igual que los equipos de fútbol, muy extraño mezclar esos dos. No, en realidad no es tan extraño, pero por ejemplo las bandas musicales más o menos conocidas, grandes a nivel mundial, dígase YouTube, Kiss, Luis Miguel, para meter a alguien de otro lado, ¿cierto? Los Beatles, Kiss, por ejemplo, Metallica y Kiss, por ejemplo, ellos dos tienen el signo de peso, digamos, bien marcadito en los ojos, y ellos andan fijándose muy bien y teniendo todo bien controlado con respecto al merchandising de su publicidad. Si ven a ¿cómo se llama? Algún fan con una polera de ellos lo primero que hacen es ver, ya te aseguro que lo primero que hacen es ver si la cuestión es original, para ver si está pagando la licencia que corresponde, porque están ocupando sus derechos de imagen. ¿Se entiende? Eso es fundamental. Aquí es donde nosotros estamos a hablar de esta parte fundamental y de cómo deberíamos tratarla. ¿Ya? Dice, ahí participa exclusivamente en el mercado en caso de una eventual comercialización, es decir, por ejemplo, productos los cuales a lo mejor no se comercializan, pero alguien ya tiene la patente. Y así de simple, es decir, por ejemplo, si alguien inscribe los derechos de imagen míos sin mi autorización, va a tener un problema. ¿Por qué? Porque no es
yo si yo voy a reclamar, yo sí, yo soy el de la imagen. No pueden no darme la imagen porque es mía. ¿Se entiende? Pero si él inventa un producto, inventa, digamos, un personaje y le toma derechos de imagen, sí se puede. Por eso es muy importante cuando uno tiene los derechos de imagen, los derechos de propiedad intelectual tomados, no llegar y copiarlo. Por eso en la tele tratan de no colocar las marcas porque no están autorizados. No hay un documento expreso. No es porque no quieren hacerle publicidad a la marca, ojo. Es porque la marca se lo puede, ¿cómo se llama? Se lo puede demandar porque están usando su imagen y hay una patente detrás de eso. ¿Se entiende? Me viene lo que esa cuestión dice. ¿Qué beneficio trae el hecho de que nosotros tengamos una patente? Puede proteger el desarrollo, es decir, lo que nosotros estamos haciendo lo puede proteger para que nadie más se inmiscuya en el área. Puede asegurar que nadie puede usar tu invención sin tu autorización. Eso es lo fundamental. Es decir, si me van a pedir, preguntar, ¿queremos ocuparlo? Yo tengo que preguntar para qué, y si estoy de acuerdo, digo que bueno. Puede proteger ese enorme mercado potencial, efectivamente, es decir, hay un mercado potencial en el cual nosotros podemos acaparar la fórmula de trabajar. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, porque la lucha gigantesca que tenían las farmacéuticas por conseguir la vacuna del COVID, si bien es un beneficio para la humanidad en el sentido de que va a, ¿cómo se llama?, a librarlo de una enfermedad que nos tiene un poquito complicado, ¿ya? Pero además dice, es para proteger un enorme potencial de mercado, porque el primero que llegue con un producto más o menos decente se gana una cuota de mercado inicial importante. Eso es lo bonito de todo este cuento, porque yo tengo la patente, es decir, los otros van a tener que, si quieren hacerlo, el proceso no se puede parecer en su totalidad, no se puede parecer, puede parecerse en algunos aspectos, porque puede que a lo mejor hayan tomado algo, pero no que se parezca en su totalidad. ¿Va? Dice, ¿qué abarca la propiedad intelectual? Ahí dice derecho de autor y derechos conexos, ¿ya? O sea, y por el otro lado habla de la propiedad intelectual dentro de la industria. ¿A qué nos referimos con propiedad intelectual de la industria? Por ejemplo, uno de los secretos mejor guardados de todos los tiempos, la receta de la Coca-Cola. ¿Ya? Actualmente la receta de la Coca-Cola sigue siendo un misterio para todo el mundo, pero sin embargo hay una cantidad de personas que producen Coca-Cola. No sabe igual, pero básicamente ya tiene la receta un poco tomada. ¿Se entiende? Ahí tenemos hablando de propiedad industrial. En cambio, derecho de autor y derechos conexos habla directamente sobre, ya por lo que estábamos hablando, por ejemplo, yo escribí un libro y me lo empiezan a piratear. Eso es derecho de autor. Yo lo escribí. No tienen por qué estarme robando lo que yo escribí. Yo estoy vendiéndolo en librería autorizada a un precio en el cual todos ganamos y a mí me llega una colita. ¿Se entiende? Por ese lado va. Por ejemplo, dice, habla de libros, folletos, artículos, revistas. En el caso de la industria, habla de patentes. Habla de conferencias, discursos y periódicos. Por ejemplo, y ahí es donde entramos un poquito, es decir, conferencias. Si alguien lo firma en una conferencia y yo lo firmé directamente, si la conferencia está patrocinada, dígase, ¿conocen las charlas TED? Son muy simpáticas las charlas TED. Búsquelo en YouTube. Busquémoslo. Ya, ahí están. Impresionante. Ellos han hecho un montón de cuestiones. Y puede buscar de todos los idiomas y de todo lo que de todo lo que queramos. Por ejemplo, estaba en Paris Porter. Pensé que era la papilla del sordo, pero la encontré muy flaca. ¿Ya? Si ustedes se fijan, hay de todo tipo y de toda índole. Y estas charlas son súper cortitas, son alrededor de 12-15 minutos, en donde una persona se manda un discurso de una sola vez y es un discurso muy motivador en donde habla de todo. Hay humorista, hay de todo, hay de cualquier persona haciendo charlas TED. Por ejemplo, de una humorista que me acuerdo. No, no está. Porque a lo mejor puede que sea muy vieja.
No, sí, puede que sea muy vieja. ¿Ya? Pero igual es la gracia, insisto, estas charlas son de toda índole y tienen un formato particular en donde es casi un monólogo. Y estas, insisto, estas no se pueden reproducir, es decir, la empresa las genera y las entrega de manera que sea gratuita para el que quiera trabajar con ella, pero no pueden ser publicadas, no pueden ser publicaciones formales, porque la licencia que nos dan, que es gratuita, tiene ciertas restricciones. Es decir, yo la puedo ocupar para aprender, yo la puedo ocupar para crecer, pero no la puedo ocupar para comercializar algo que yo estoy produciendo. ¿Se entiende? Eso es distinto. Dice, como dice, trabajan en conferencias de discurso y el otro trabajan en modelos de unidad. Abajo trabajan fotografía de grabado y acá al otro lado, en la parte de la industria, trabajan en diseño, dibujo y diseño industrial. Planos, imágenes, gigantografía, logos, ese tipo de cuestiones. Dice maqueta arquitectónica, bocetos y mapas. Mientras en la parte de industrial, esquema de trazado, topografía y circuitos integrados, donde, insisto, aparecen los circuitos integrados como un producto el cual después se va a implementar. Pintura, dibujo, ilustraciones. Por el otro lado, trabajamos con variedades veganas y así vamos tratando de hacer una homologación con respecto a qué afecta tanto al individual como al industrial. ¿Se entiende? Esa es la gracia de esto. Dice, aquí yo me mandé un cóndoro, déjeme arreglarlo. Si te quiero mandar un cóndoro feito, no, estoy muy por el otro lado. Así un aquí está, chungle. Está aquí. Ahí está. ¿Sí, para que quedemos ordenados, no? Ahí está. ¿Se fija? Y ojo, esta también estar ahí. Esta también debería estar ahí. Fíjense, nosotros decimos adaptaciones, traducciones, transformaciones autorizadas y transformaciones ahí está. Transformación autorizada. Videograma o diapositiva. Básicamente secretos industriales, programación de computacionales, marcas comerciales, base de datos, obras musicales, obras teatrales, grabaciones. De ahí lo que venga tiene que estar patentado y licenciado. O sea, yo tengo que ir inscrito en derecho de autor para poder generar y poder tener una ¿cómo decirlo? Para poder tener un dominio y las atribuciones que correspondan sobre la obra que yo he creado. Ese es el punto, no es otra cosa. ¿Ya? Nosotros, es decir, vamos a diferenciar y vamos a dejar claro que nosotros marcando estos distintos atribuciones que deberíamos tener sobre nuestra obra, es por eso que nosotros tenemos que hacerla y patentarla y decir que es nuestra. Por eso, no sé si han visto, varias películas hablan sobre que alguien inscribió un producto antes que el otro. Generalmente eso es bastante malo, ¿ya? Como dice en esta parte, la invención debe poseer un uso práctico. Se considera que la invención tiene aplicación industrial cuando puede ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria, artesanal, manufactura, agrícola, minería, etcétera. Hay que tener presente que además debe ser conforme a la norma, las buenas costumbres y la legislación vigente. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a jugar un poquito y ver qué es lo que estamos haciendo. Si por ejemplo, si vamos a generar un proceso, en un proceso particular vamos a generar, por ejemplo, un tipo de fiambre que a lo mejor no se estaba trabajando de esa manera en ninguna parte de la industria, nosotros tenemos que ir, pescar la legislación de alimentos y ver qué es lo que tenemos que cumplir, ¿cierto? Eso es puntualmente, dejar más o menos claro hasta dónde vamos a llegar. Es decir, si yo por ejemplo, voy a vender licores, porque puedo producir licores, ¿por qué no? ¿Cierto? Yo tengo que ver qué es lo que me exige la industria, cuál es la graduación máxima, cuál es la graduación mínima para que sea considerada licor y no pase a ser considerada una cerveza o un fermentado. ¿Se entiende? A ver.
Ah, lo encontré. Uy, tiene página, qué buena. Tiene pocas fotos, sí. Sí, tiene poco. ¿Qué le pasó? Ya, por ejemplo, aquí tenemos a Dragon Bird. Un chico, se llama Rodrigo, el hermano de una amiga, de una amiga de Santiago. Él produce absenta nacional, es bastante buena, ¿ya? Pero además de producir absenta, es decir, él la patentó, tiene licencia y tiene resolución sanitaria, ¿ya? Está haciendo, lleva por lo menos haciéndola más de 15 años. Le va bastante bien. Además está haciendo producción artesanal de cerveza de miel o hidromiel, ¿ya? Y un par de licores más bastante buenos, los cuales, insisto, son de bastante buena producción y bastante buena factura. Es un producto bien hecho, insisto, yo lo encuentro bastante bien hecho, y un producto al cual, insisto, se puede comprar. ¿Cómo se llama? Yo le mando un mensaje y él me los manda, así que yo no tengo problema con eso. Pero por ejemplo, actualmente tratar de encontrar absenta es muy caro, insisto, es muy caro como licor, básicamente porque sigue siendo tratada o mostrada de alguna manera como un licor un poquito medio tabú dentro de todo lo que se puede decir, ¿ya? O sea, nosotros podríamos llegar a generar ese tipo de cosas, pero hay que cumplir cierta legislación y cierta normativa. Si voy a comprar, por ejemplo, voy a hacer cerveza, o voy a comprar voy a hacer un fermentado o un destilado, tengo que cumplir, y ahí es donde tengo que meterme a ver, insisto, la legislación vigente para cumplir. Dice, como dice ahí, además debe ser conforme a la moral, las buenas costumbres y la legislación vigente. Porque hasta hace unos cuantos años era poco y mal visto, por ejemplo, el licor de la absenta. Básicamente porque el licor de la absenta era consumido bajo una forma ilegal para los años 20, ¿ya? Donde puntualmente en Francia, porque, ojo, decían que el licor mataba a la gente. En Chile hubo un caso de un chico que se ahogó, producto que se emborrachó con absenta, ¿ya? Eso no es problema del licor, y tampoco estoy defendiendo el licor, ¿ya? Pero tenemos que ver y graduar y dejarlo de acuerdo a la legislación vigente. En Chile no se puede vender ningún licor que sobrepase creo que era 52 grados, algo así. Casi ninguno sobrepasa los 46. Yo el más alto que he visto he probado 56. Oficial, producido por una empresa, ¿ya? Estoy hablando de producciones artesanales. La producción artesanal uno ni siquiera sabe cuánto tiene, porque no hay algo para graduarlo, ¿ya? A eso apunta. Por eso nosotros, como les digo, tienen que fijarse bien en la moral. No era bien visto tomar absenta, las buenas costumbres, es decir, ver qué está, y la legislación vigente, que es la que nos va a restringir hasta cuánta graduación vamos a tener, qué rango de pureza necesitamos, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, en qué categoría vamos a caer. ¿Se entiende? Todo eso va apuntado a la parte de la calidad. Después dice que no se puede patentar los descubrimientos, porque es un descubrimiento, no es algo que yo inventé. Es decir, yo no puedo patentar que encontré una ruina maya. Yo puedo dar una notificación y avisar que descubrí una ruina maya y que quiero ser el investigador principal. Eso sí, ¿ya? Porque yo la descubrí, quiero ser el investigador principal, pero por el hecho de descubrirla tampoco hay mucha plata, así que, pero uno se puede ganar fama, fortuna y un par de cuestiones más haciendo la cuestión pública. ¿Se entiende? Teoría científica es una teoría, ni siquiera es práctica, es teoría, o sea, ni siquiera está comprobada. Cuando se compruebe, a lo mejor hablamos de qué réditos nos va a traer y cómo se va a comportar. Técnicas, las técnicas no se pueden patentar, ojo, es muy simpático, ojo, no se pueden patentar, pero sin embargo se vienen no patentando, pero se vienen nombrando y haciendo reconocimientos desde antes de Cristo, con las técnicas, por ejemplo, las técnicas del Kung Fu, las cuales tienen nombre y las cuales tienen un inventor. Alguien las inventó, pero no hay un derecho de autor con ellas.
eso es lo puntual, ¿se entiende? Es muy simpática esa cuestión en la técnica. Cirugías y métodos matemáticos tampoco se pueden patentar, solamente se nombran y se... Porque una vez que se creó la cirugía, un tipo de cirugía, por ejemplo ¿cómo se llama? La cirugía laparoscópica. Alguien inventó la fórmula, cómo hacerlo, pero no es que él tenga el beneplácito de inventarla, no, él inventó una técnica y le puso un nombre, y su nombre va a estar en la historia, pero nada más. Métodos matemáticos, también hay una cantidad de métodos matemáticos que tienen nombre. Por ejemplo, todos ocupamos el que sacamos algo por Descartes, pero muy pocos saben que René Descartes era un matemático francés, ¿ya? Y que hay una fórmula que para ¿cómo se llama? Para ver cuál es el objetivo principal, y eso se llama sacarlo por Descartes, ¿ya? Sacar la hipotenusa, Pitágoras, y así un montón de tipos, los cuales tienen nombres en su fórmula, que es un mayor reconocimiento, pero para contar. No es que yo vaya a guardar mi fórmula para patentarla, no se puede patentar. Las plantas y los animales tampoco. Los sistemas y métodos, principios o planes económicos tampoco. Son formas de hacerlo, ¿no? Ahí dice, bueno, y ahí hay un condoro. Vamos de nuevo, corrijamos. Hasta ahí sí. Donde dice los sistemas métodos económicos, financieros y comerciales. Y, es cierto, tú puedes dejarlo más ordenado y después subírselo tranquilamente sin problema. Listo, ahí está, ahí tenemos todo. Dice, de los inventos contrarios a la ley, al orden público, a la seguridad del Estado y a la moral y buenas costumbres. Obviamente, es decir, ¿qué tipo de invento podríamos catalogar que fue contrario a la ley, al orden público, a la seguridad del Estado, a la moral y las buenas costumbres? La droga. ¿Por qué es contrario a la ley? Está prohibido generar droga. Al orden público porque supuestamente agita las masas, supuestamente. A la seguridad del Estado porque supuestamente amenaza con el rigor del Estado. A la moral porque la gente dice que los demás no tienen que consumir droga. Y a las buenas costumbres porque es de mala educación y se ve mal visto y es muy feo que consuman droga. Insisto, no estoy haciendo una apología a la droga, no estoy haciendo una ironía. Estoy diciendo que esto es lo que debería cumplirse cuando yo quiero cumplir con estos puntos en general. Cuando llegamos al último, lo único que cuadra se encasilla en eso con respecto a contrario a la ley, el público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, en la droga. Puntualmente la droga trabaja bajo todos esos ámbitos, así que es un producto que no se puede patentar. Yo no puedo patentar un proceso para generar droga, es ilegal, y con eso se acabó el discurso. Dice, todos aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño. ¿Se entiende? Es decir, yo no puedo llegar a atribuirme un producto porque me van a preguntar qué es lo que hace, y cómo lo hace, y cuándo lo hace, y por qué, y cómo, demuéstrame esto otro, y demuéstrame esto otro. ¿Ya? Eso le va a preguntar. Entonces, siguiente. Dice, ¿qué requisitos debe reunir mi invención? O lo que yo esté inventando, o lo que yo quiera patentar. ¿Ya? Dentro, insisto, tiene que tener un nivel de novedad, el nivel de invento y aplicación industrial. Es decir, cuando yo voy a patentar algo es porque, ojo, la patente, y ahí es donde viene la parte importante de la diferenciación de la inscripción de un escrito, o lo que sea, en un tipo de derecho de autor, ¿ya? Porque yo lo escribí, la patente es comercial. Ese es el tema. Por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer con una aplicación móvil es darle una patente, la cual puede migrar, mutar, transformarse en la aplicación, ya, pero un poema no tiene patente, es parte de una obra, y eso tiene un derecho de autor, no una patente. Hay una pequeña diferencia, son muy similares, pero no son exactamente iguales, tienen atribuciones distintas. Ya,
por ese lado va. Dice, la novedad significa que la invención sea nueva, esto es, que no exista con anterioridad al estado de la técnica. ¿Ya? O sea, básicamente que no exista un producto similar o que no haya existido un producto similar basándose en ciertas técnicas de separación o de disgregación, por decirlo de alguna manera, en donde yo pueda separar, básicamente donde yo pueda separar uno del otro, apelando puntualmente hasta que este funciona de una manera, el otro si bien funciona, hace la misma pega, pero funciona distinto. A eso va. ¿Se entiende? Dice, ¿qué derecho concede una patente? Una patente concede el derecho de producir y comercializar en forma exclusiva la invención, ¿ya? Así como el derecho de impedir que otros realicen dichos actos. Además se reconoce al inventor el derecho de ser mencionado en el título correspondiente, lo que se concede como derecho moral del inventor. ¿Dónde se aplica más puntualmente eso? En los fármacos. En todo lo que es la industria médica trabaja de esa manera, en donde ellos lo que hacen es generar ellos lo que hacen es generar un producto, dígase una pastilla, una vacuna, y después simplemente la comercializan. Y por el hecho de tener patente, nadie más puede hacer esa, digámoslo, nadie más puede generar o hacer esa droga o ese medicamento. Tienen un tiempo, ojo, no me acuerdo cuánto es el tiempo, sí, pero tienen un tiempo de duración. La patente es exclusiva durante cierta cantidad de tiempo. No es propiedad única y exclusiva de una industria nomás. No. Durante cierta cantidad de tiempo, la patente puede ser explotada de manera indiscriminada por una sola industria. Después, pasado cierto tiempo, tengo que ser honesto, no me acuerdo cuánto tiempo es, la patente pasa a ser de uso comunitario y patrimonio de la humanidad. Igual que las canciones. Ahí está. Insisto, igual que las canciones. Las canciones después de cierto tiempo de ser tocadas o ser grabadas por primera vez y ser presentadas, tienen un rango bastante amplio, según recuerdo creo que en 60 años. Es decir, lo suficiente para que solo lo toque el autor y que con suerte cuando esté muy viejito, él pueda ver a otros tocando sus canciones. ¿Se entiende? Recién ahí. Esa es la idea del ¿cómo se llama? El derecho moral, en donde se tiene que decir, por ejemplo, un poco lo que le pasó a Fernando Virgo cuando agosto era 21, creo, con el tiempo de las Bastillas, una de sus canciones fue grabada en España por Mago de Oz. Lo peor es que Mago de Oz ni siquiera le puso autor Fernando Virgo, le puso autor Mago de Oz. ¿Ya? Con eso se anotaron flor de punto en contra de lo de Mago de Oz, porque Fernando Virgo era presidente en ese tiempo, no sé si era o estaba, pero dentro era uno de los más o menos grandes dentro de la SCD, así que se fue con tutti contra ellos. Ya, después dice, ¿quién es el titular de la patente? Puede ser titular de la patente tanto una como varias personas, nacionales o extranjeras, física o jurídica, combinadas de la manera que se especifique en lo solicitado. O sea, para que se entienda, puedo ir yo solo distintivamente algo y me van a pescar. Puedo ir yo con un grupo de amigos y me van a pescar. Puedo ir yo con un loco de Argentina, Brasil, Chile, Colombia. O hacemos el chiste del avión peruano, un chileno y un argentino. También. No importa la nacionalidad, siempre y cuando estén anotados en una sola parte. Y ojo, tengan la visa y los papeles en orden para poder estar en el país. ¿Ya? Pero además dice una cosa, dice que son personas jurídicas. Dentro del concepto de personas jurídicas viene la empresa, en donde, ojo, empresas, instituciones, fundaciones, hay un montón de cuestiones entre medio que pueden ser personas jurídicas. Incluso una junta de vecinos puede ser una persona jurídica. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que cuando pertenecen a una persona jurídica, las cosas cambian un poco en cuanto a la patente. ¿Ya? Porque la patente tiene ciertos niveles de exclusividad, pero con el autor físico, o sea, la persona.
Cuando pasa a ser la industria, cuando pasa a ser un representante o algo, una entidad, una empresa, también tiene, ojo, los derechos no cambian mucho, pero cambia la durabilidad del tiempo de la patente. Por ejemplo, la aspirina, dipirona, son patentes que están muy liberadas y casi todos las generan, casi todos las hacen, ¿ya? Hay patentes que son muy bajas, muy básicas, muy baratas, omeprazol y cosas por el estilo, en donde uno puede comprar o en una parte o en otra, da lo mismo, y puede comprar marcas distintas, incluso de farmacéuticas distintas. ¿Por qué? Porque ellos se compran los derechos, no la patente. Los derechos de, por ejemplo, producir, oye, quiero producir aspirina. Y van donde Bayer y les dicen, oigan, quiero producir aspirina, ¿cuántos quieren? 5.000, ya, tanta plata. Listo, vamos a hacer 5.000 aspirinas. Y ellos hacen 5.000 aspirinas, le pagan los derechos por la aspirina, por cada aspirina, y después simplemente ellos venden esa aspirina con su marca, pero sigue siendo aspirina. Son fórmulas las cuales están, son recetas las cuales están hechas, no vienen de la naturaleza. Si bien se sacan los componentes de la naturaleza, el conjunto es una fórmula y un producto el cual patentó Bayer quizás hace cuántos años, ya ni me acuerdo. ¿Se entiende? Por eso se dice que nosotros podemos tener como socios o como titulares de las patentes incluso una industria. ¿Cómo puedo proteger mi inversión? Ya, la inversión, la protección se solicita mediante patentes de invención. Deben seguir un procedimiento administrativo ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPID. Ya, ahí abajo está ¿cómo se llama? Está el link. Ojo, es nacional, no estoy hinchando, sí, una cuestión que son instituciones que uno no conoce de repente, y está, existe. Ya, pues, ahí va. Déjame ver si abre, aquí abro. Está abriendo otro lado. Ya, ojo, esta institución igual, como les decía, es medianamente nueva en el sentido de que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial me parece que vino a salir después del 2000, en donde estos tipos empezaron a tratar de agrupar a toda la gente que creaba cosas y que empezaron a industrializar y empezaron a dar productos. ¿En qué sentido? Con el sentido no solamente de ver qué es lo que se está creando, sino que, fíjense, búsqueda de patente, cómo registrar una patente e ingresar una solicitud, ¿ya? Hay bastantes cosas, sino que también a modo de, por ejemplo, de la gente que estaba inventando cosas, poder encontrar a alguien que la financiara, porque en ocasiones quedaban cortos con eso, no tenían quien pusiera lucas para poder seguir con la investigación y que estaban a punto de terminarla. Ojo, y así es como han nacido grandes aciertos. ¿Ya? Esa es una... Bueno, me voy a cerrar la INAPID. Ahí sí. Básicamente, al final, favorablemente, el mismo podrá obtener el título de protección. Ahora, ¿qué es lo que esto? No es que... con eso el único resguardo que se puso usted al momento de hacer esa cuestión es decir que el producto es suyo. Nada más que eso. Y si alguien lo va a hacer, usted muestra el documento y dice, no voy a hacer esa cuestión porque yo la hice, yo la inventé. Tiene que obligatoriamente desarmar lo que está haciendo. Y ahí volvemos al concepto de patente y propiedad intelectual. Ya, insisto, si quieren más información sobre esto de la institución, ahí está el inapid.cl. Es bastante simple, insisto, es bastante simple de acordarse de lo que es. Lo difícil es acordarse de la sigla para escribirla después. Pero ahí está. Va. Dice, la protección que concede las patentes es solamente local, y ahí es donde hay que tener cuidado. Solamente local. Esto se conoce como principio de territorialidad e implica que el derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República en el que se realice la solicitud hasta el día en que expire el plazo de registro de la patente. Si solicitó protección para mi patente en Chile, solo protegerá la patente en Chile, en ninguna otra parte. Entonces hay que tenerlo muy claro. Por eso está ahí bien remarcado, con cursivo y con una letra extraña bien simpática para que se entienda, para que la lean bien. Yo
no, a mí no me van a proteger fuera del país, me van a proteger dentro del país. ¿Ya? Como producto, y aquí estamos viéndolo de manera muy genérica, después vamos a apuntarlo puntualmente a lo que es la parte de la producción de software. ¿Ya? Dice, ¿qué es lo que es el derecho de autor? Y aquí es donde empieza. El derecho de autor es la protección jurídica que se otorga a los autores y creadores por el solo hecho de haber creado una obra cualquiera, sea en su forma de expresión, ya sea en literaria, artística, esté publicada o inédita. Esto significa que todo autor de una obra tiene sobre ella un derecho que puede ser ejercido frente a cualquier persona. Las normas y principios que regulan esta protección abarcan la faceta tanto moral como patrimonial y derecho de autor. Ahí eso hay que tener bien claro y tener muy bien estipulada esa cosa. Porque, por ejemplo, la mayoría de los pintores, casi todos venden sus cuadros, cosa no estoy diciendo que sea malo, bueno. Pero el hecho de vender su cuadro quiere decir que él tiene, insisto, él tiene única y exclusivamente después de que vendió su cuadro, él tiene un derecho moral sobre el patrimonio de la obra, pero no un derecho físico sobre la obra porque él lo vendió. Él tuvo un rédito, su producto fue entregado por cierta cantidad de lucas y él aceptó esas lucas. ¿Se entiende? Por ese lado va. Dice, ¿qué comprende la protección del derecho de autor? El derecho de autor, o de acuerdo a la Constitución, comprende la propiedad de la obra y dos tipos de derechos, el moral y el patrimonial, que lo protegen, respectivamente, la paternidad y la integridad de la obra y la explotación comercial de su obra, o sea, el aprovechamiento de esta. ¿Se entiende? Insisto, aquí es donde nosotros, por ejemplo, el derecho moral no se le va a poder quitar nada nunca a un autor que compuso una obra, porque él la compuso, que se la hayan mandado a hacer y que la persona que se la mandó a hacer lo hizo firmar un papelito donde se cedía los derechos para decir que el otro es el dueño. Claro, es el dueño de la obra, pero la compuso tal persona. Una pintura fue pintada por tal persona, pero el dueño es tal persona porque él se la vendió. Una escultura, todos conocen los frescos que hay sobre la Capilla Sixtina en el Vaticano. Es decir, todos conocen o han escuchado hablar de ellos. Y todos cuando dicen son los frescos de ¿quién? De Miguel Ángel. Falso. Y verdadero a la vez. Porque no son de Miguel Ángel, son del Vaticano porque el Vaticano los pagó. Fueron creados por Miguel Ángel y fue una obra maestra. Y ahí están para que todo el mundo vea cómo Miguel Ángel pintó esa hermosa Capilla Sixtina, ¿cierto? Ese tipo de cosas son la diferencia puntual que hay entre patrimonio y derecho moral. El derecho moral es, sí, yo soy el autor, pero no puedo hacerle nada porque no es mi patrimonio. Esa es la diferencia. Aquí viene la diferencia, insisto, ya más formal con respecto a los derechos morales y derechos patrimoniales. Están integrados por facultades de autor que carece de carácter personales, irrenunciables e intransferibles. Yo no puedo decir, yo antes había hecho esto, ahora lo hizo tal persona. No, yo lo hice. Y si me voy a morir, está bien, me voy a morir diciendo, yo hice esto, aunque no lo esté ocupando, aunque lo ocupe otra persona, aunque incluso haya caducado. Yo lo hice. De ese nivel dice, por eso dice que es irrenunciable e intransferible, que le permiten mantener la obra inédita, integrada y por siempre vinculada a su nombre. ¿Ya? Por ese lado. En cambio, los derechos patrimoniales son los derechos de explotación o de utilización de la obra, que generalmente corresponden al disfrute económico. ¿Ya? Estos son productos distribuidos, transacción y comunicación pública, y lo cual está vinculado en la ley 17.336, la cual no ahoga con respecto al, no creo, artículo de ley 18. Deme un segundo, en serio, estoy hinchando, voy a buscarlo porque según recuerdo la ley de complemento, pero el número no me cuadra.
Estoy siendo súper sincero, el número no me está cuadrando, por eso lo voy a buscar, para no cometer el error y pegarme una patina con esto. Artículo 1, la ley 17.000, no, yo quiero el 8. Veamos si lo abre, bien. Porque la ley 17.330, no, por eso me parece tan conocida. La 17.333 sobre propiedad intelectual. Esa es la ley, ojo, que antiguamente era una hoja escrita por ambos lados y se acabó, se trató la ley de derecho de sociedad de protección intelectual. Aquí viene. Uy, se demora. Y artículo 1, título, derecho de autor, capítulo 1, naturaleza y objetivo de la protección de las definiciones. Aquí está la ley completa, ojo, los trae de la biblioteca del Congreso, ahí está, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Busco por el número de la ley, 17.336, insiste, derecho de autor, naturaleza y objetivo de la protección. El artículo 8, vamos en el 3, yo quiero ver el 8, todavía vamos en el punto, aquí, ojo, esto que aparecen acá, son enmiendas, hasta una cuestión hecha en otra parte. Artículo 4, 5. Vamos a ver, para salir del empacho, insisto. Artículo 6. Aquí está el 8. Artículo 8. Se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario a quien aparezca con tal al divulgarse aquella mediante indicación de su nombre, seudónimo, firma o signo que le identifique de forma usual, o aquella quien, según la respectiva inscripción, pertenezca al ejemplar que se registra. Tratándose de ¿cómo se llama?, de programas computacionales, serán titulares de derechos de autor respectivos las personas naturales o jurídicas cuyos dependientes en el desempeño de sus funciones laborales hubiesen producido, salvo estipulación escrita, en contrario. ¿Ya? ¿Se entendió? O sea, yo lo leí, creo que lo leí más con el tono del acento. ¿Ya? Es decir, básicamente dice, tratándose de programas computacionales serán titulares los derechos de autor respectivos a las personas naturales o jurídicas cuyos dependientes, o sea, las personas que yo contraté, a eso voy, yo voy a ser el dueño de la autoría y las personas que yo contraté para el desempeño de sus funciones laborales me construyeron un producto. O sea, ni siquiera es el programador, sino que el que mandó a hacer el software. ¿Se entiende? Esto es de acuerdo a la ley. Dice que hay un inciso único del número 6 en la 18.957. Hay que echarle un ojo. Dice, para terminar, antes de que todo esto termine, respecto a los programas computacionales, no, está bien, debe saltar al artículo 9, que es el sujeto del derecho de autor de la obra derivada, duración de la protección, cuánto va a durar. Insisto, está bastante más completo de lo que había antes. Insisto, el antes eran dos hojas, una por lado y lado, y la otra era con suerte la mitad. Pero es básicamente eso. No estamos viendo tanto lo patrimonial como lo moral. Insisto, dentro de la moralidad nosotros no podemos hacer nada. El que lo hizo, a menos que aparezca como en las películas algún ente villanesco que cuando vio al otro haciéndolo lo mató y dijo que lo hizo él. Por eso ustedes no son películas extrañas, tienen la vela. Aquí es clarito, el que lo hizo dijo que lo hizo y todos sabemos que lo hizo, aunque deje de ser de él. Modelo de utilidad consiste en un objeto o una parte del mismo, ¿ya? O sea, nosotros generamos un modelo, ¿ya? En donde ¿qué es lo que necesita? Ese modelo va a ser funcional y se va a echar a andar y va a decir qué es lo que hace. Por eso dice, consiste en un objeto o una parte del mismo en el que la forma es reivindicable tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, o sea, apela cómo funciona. Los modelos de utilidad pueden ser protegidos en tanto aporten para la función a la que son destinados. Mejor utilidad, beneficio, ventaja o aspectos técnicos que antes no tenía. Así nosotros estamos diciendo que vamos a generamos un modelo y lo vamos a patentar. ¿Por qué? Porque es mejor que el anterior. Lo que pasa con los autos,
Los autos funcionan con modelos. El año 2021 supuestamente debería ser mejor que el 2020. Esperemos, ¿ya? ¿Ya? Porque insisto, hay autos que los cuales con el tiempo han empeorado más que mejorar, pero se han habido mejoras y han habido cambios y se han demarcado esos cambios puntuales para que se puedan ver de una manera clara. Requisitos para obtener protección, novedad y aplicación industrial, ¿ya? El plazo de duración de la protección es de 10 años. Ajá, contado a partir de la fecha de la solicitud, pero el periodo no es renovable. ¿Se fijaron en eso? Eso es importante. Ya no está diciendo que la protección que voy a tener es por 10 años, no más. O sea, yo voy a poder producir de manera exclusiva mi producto por 10 años según esto. ¿Ya? Ojo, esto cuestión yo lo tomé de una presentación y de una exposición del INTA, una cuestión de la Universidad Católica. ¿Ya? Y bien formal y muy bien presentado. Un resumen más o menos concienzudo del asunto. ¿Ya? ¿Qué es un diseño industrial? ¿Ya? Se considera diseño industrial a toda forma tridimensional, asociada y no con color, es decir, puede estar como también, no puede estar con colores, y cualquier artículo industrial o artesanía que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades. ¿Por qué habla de cómo se llama, de patrón para fabricación de otra unidad? No sé si han visto la aparición en Facebook. Generalmente son gente oriental en donde están derritiendo metales, latas, creo que son latas, y la están metiendo en unos moldes. A esos moldes se refiere. ¿Ya? Fabricación de patrón para la fabricación de otras unidades y que tengan y que se distingan de sus similares, sea por una forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de esta, siempre que dicha característica le den una apariencia especial, percibible por medio de vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva. Ahí no paga patente, es decir, si yo tengo olla redonda y pesco un molde y hago una cuadrada, que sea cuadrado, ¿se entiende? Por ese lado va. Retomando, como dice, es decir, la industria cuando apela o nos está diciendo que está trabajando con un diseño, los diseños siempre son, insisto, generalmente, como dice ahí, son patrones tridimensionales. Actualmente la industria trabaja con ese tipo de patrones y este tipo de modelos, pero también puede trabajar con moldes, que es a lo que se refiere con cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón. Son moldes, básicamente son moldes prerellenados. Esos moldes también se pueden ser patentados porque yo construyo los moldes. ¿Dónde se notó eso? Es muy simpático. En el caso de los cornflakes de Kellogg. Es muy chistosa la historia. Ojo, ¿por qué ese botón? Porque estaba viendo el History Channel y le pareció, por eso me estoy acordando todo eso ahora. No es que lo he estudiado tan acabado, no. Simplemente estaba viendo este History Channel y me dio mucha risa ver que, bueno, los dos fundadores eran los dos hermanos Kellogg, uno era un médico que les daba esta avena a sus pacientes para mejorarse en su clínica de rehabilitación, y el otro era un hermano que administraba, pero se dio cuenta que necesitaba un producto de mejor calidad, y él vino y él hizo unos rodillos particulares que mandó a hacer una parte, y él los patentó y listo, patentó los rodillos y después nadie podía hacer esos rodillos, y con eso nace Cornflake de Kellogg. Pero sin embargo otro tipo vio los rodillos y le hizo una modificación, la cual era muy simpático, porque le hizo modificación y logró obtener también rodillos, incluso del mismo proveedor, pero eran distintos, no eran igual. Y él sacó otro producto, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese otro producto en esos años, estamos hablando del año 25, 30, eran competencias, ¿ya? En ese año era competencia, es decir, estamos hablando de los mismos años que estaban haciendo una industria pujante de alimentación en Estados Unidos, sobre todo después de la Primera Guerra. Sobre todo después de la Primera Guerra, no, la Primera Guerra no fue, parece que fue post Primera Guerra, o antes, no recuerdo bien,
Pero ahí, insisto, y la cantidad de patentes que se movieron en ese tiempo fue muy grande. Si recuerden que estaba Ford con su modelo, el Ford A, después sacó el Ford T, y ojo, y su, ¿cómo se llama? Su estandarización y su implementación de la cadena de producción. Eso es importante dentro de lo que es industria. ¿Ya? Insisto, el plazo de protección de un producto es de 10 años, no renovable. O sea, yo patento algo en Chile y dura 10 años. Hay otros países que la protegen mucho más tiempo. Acá es de 10 años. Pasado ese tiempo, si yo sé cómo hacerlo, puedo hacerlo sin ningún problema. Dice, ¿qué es un dibujo industrial? Dice, un dibujo industrial comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano, es decir, que que sea bidimensional, o sea, es plano, tiene largo y ancho, no tiene alto, para su incorporación en un producto industrial con fines de ordenación y que le otorguen a ese producto una apariencia nueva. Es decir, aquí estamos hablando, por ejemplo, las clásicas, las marcas, dígase la marca, por ejemplo, para los que les gusta Polo, cada día el compadre jugando a caballo es más grande, así que está más o menos de este porte el jugador de Polo. Uy, creo que se me perdieron. Ah, no, acá están. Pensé que estaba dando la hora. Ah, está María Asunción y don Fernando, no lo había visto, mil disculpas, chicos. Ya, eso es un dibujo industrial, en donde, ojo, ese tipo de dibujo, por eso dice que sea bidimensional para su incorporación en productos industriales con fines de ornamentación y que le otorguen un aspecto a ese producto, una apariencia nueva. Por eso se llaman dibujos industriales. Y, por ejemplo, ¿quiénes traen? Últimamente están trayendo ese tipo de dibujos y son patrones los cuales son patentables, ojo, no son otra cosa, son los vehículos, los automóviles vienen con ese tipo de diseño, vienen con ese tipo de ¿cómo se llama? De dibujo, digámoslo, dibujo industrial implementado. La maquinaria viene con dibujos industriales implementados. Las zapatillas vienen con dibujos industriales implementados. Ya todo actualmente está trayendo, dice, como dice ahí, ¿cuál es la gracia? Que sea una novedad, que genere novedad, que le dé una característica de individualidad, o sea, que sea único. La apariencia está dictada enteramente por consideraciones de origen técnico o funcional. O sea, la apariencia, como dice ahí, no está dictada por la parte de, no está dictada por cómo funciona, sino por cómo se va a ver. Así que no puede competir el aplicar un dibujo industrial. Insisto, ¿a qué nos referimos a un dibujo industrial? Es un dibujo el cual se va a hacer en alta escala, que tiene un diseño particular y que es puntual de un producto. Es decir, por ejemplo, es como ponerle el logo a Coca-Cola. El logo, el rojo con blanco, ponerle el logo a Coca-Cola. Eso es fundamental. O sea, no, por mucho que la botella sea negra, sepa Coca-Cola, yo no voy a estar convencido de que es Coca-Cola. ¿Se entiende? Ese es el punto. Por eso necesita del dibujo industrial puesto. Lo mismo pasa con Pepsi, lo mismo pasa con un montón de, sobre todo de bebidas gaseosas. Dentro de lo que es la alimentación, por ejemplo, hay un montón de, sobre todo en productos congelados. Si yo no tengo etiqueta y no hay un dibujo industrial, podemos tener problemas porque a lo mejor voy a traer un producto que no es. O a lo mejor voy a traer el que no, voy a traer distinto al que me encargaron, porque son iguales. A lo mejor, y puede tener problemas como puede que no, porque a lo mejor llego a la casa y me van a decir, ese producto no es el que te pedí, yo te pedí esa día. ¿Se entiende? Y el otro va a decir, pero es que no tenía, como no tienen monito, no pesqué el primero que encontré. Listo. Y solucionado. Y vamos a tener, y se van a generar problemas de ese tipo. ¿Se entiende? En ocasiones la gente se pone quisquillosa por eso, pero son detalles. Dice, insisto, el plazo de protección de un periodo es de un periodo de 10 años no renovable. Está remarcado, si se han fijado, como 3 o 4 veces. Cosa de que tengan claro cada cuánto, insisto, un producto en Chile pasa de ser propiedad exclusiva de una persona a poder ser fabricado por cualquier otra.
¿No avanza? Ya. ¿Qué es un esquema de trazado o topografía de circuito integrado? Y aquí es donde la cuestión empieza a ponerse, por ejemplo, para el lado nuestro un poquito más técnico el asunto. Porque un esquema de trazado o topografía de circuito integrado habla básicamente sobre lineamientos y planos de circuito. Dices, es una dimensión, es en la dimensión tridimensional de los elementos que lo componen, expresados en cualquier forma, diseñado para su fabricación. O sea, hasta antes de eso, justo esta fabricación, lo voy a marcar incluso para que se vea más claro. No, para atrás. Para atrás dije. Ahí sí. ¿Se me ha perdido? Ahí está. Ah, qué chiquitito. No, tampoco. Ah, que le puse la pluma, no el marcador de resaltado. Ahí está. Perfecto. Bueno, primero borremos. Listo, borramos. Y ahora vamos con el marcador de resaltado. Aquí voy con esto, fíjense, en esta parte. Ya, solamente esa parte, dice, es la dimensión tridimensional de los elementos que los componentes expresados en cualquier forma diseñada para su fabricación. Básicamente el plano, el monito, el esquema 3D, el que nosotros tenemos puesto en nuestro equipo, donde por ejemplo este es el mono que yo quiero fabricar. Ya, y todos decimos, sí, está bien, pero lo estamos viendo en la pantalla. Acá es cuando nosotros lo presentamos para poder patentarlo, para poder hacer el ingreso en nuestra patente y poder decir que ese producto solamente lo fabricaremos nosotros. Ahí este mono toma la, ¿cómo se llama?, la importancia, por decirlo de alguna manera, de ser un elemento, un esquema de trazado de circuito integrado o topográficamente hablando. También, ¿por qué topográficamente hablando? Porque cuando hablamos de topografía estamos haciendo un levantamiento de un digamos, posicionamiento o de un esquema de suelo sobre el cual se va a trabajar, y ese es un trabajo bastante importante. Dice, ¿qué significa esto? Significa que los circuitos integrados son circuitos eléctricos compuestos por elementos tales como transistores, resistencia, condensadores en muy pequeño tamaño. O sea, estoy describiendo una cosa física que voy a fabricar. La diferencia es que cuando yo lo hago con el modelo 3D, o cuando estoy diciendo que le voy a mandar una topografía, es dónde va a estar uno, dónde va a estar el otro, en qué parte va a estar, por qué camino van a seguir, qué circuito va a tener, con qué transistores se va a topar, con qué resistencia, con qué capacitancia van a tener cada condensador. Todo eso tiene que aparecer descrito dentro del modelo. ¿Se entiende? Dice, condensadores de un pequeño tamaño que realizan operaciones electrónicas y están presentes en todos los aparatos electrónicos modernos, desde una radio o un smartphone hasta una computadora. Lo que protege es la disposición en que estos elementos, transistores o resistencias, están expresados dentro del plano. Eso es lo que protege. O sea, básicamente, si yo pesco ese plano, lo estiro, sigue siendo sin ningún problema, lo estiro, no lo dejo cuadrado o ni por otra parte, simplemente lo estiro, sigue siendo el mismo plano, simplemente lo estiré. Si le cambio un par de elementos, sigue siendo el mismo plano porque ¿cómo se llama?, su modificación fue pequeña. Si le cambio una parte importante, ya deja de ser el plano original y pasa a ser una segunda versión. Por ende, podría otra persona venir a escribir el plano con alguna modificación puntual. ¿Se entiende esa parte, cierto, chicos? Me parece que sí se está entendiendo muy bien. ¿Qué vamos a estar? Dice, todos los aparatos electrónicos modernos, desde una radio, una mano, sí, hasta ya lo habíamos visto. Y básicamente
todos los elementos que nosotros vamos a expresar están diseñados en un modelo 3D dentro del cual nosotros podemos trabajar, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, variedades vegetales. Ya, y aquí entonces empieza a poner rara. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, ojo, nosotros dijimos que las cosas naturales no se podían patentar, ni las plantas ni los animales. Pero aquí salimos con las variedades vegetales. ¿Por qué? Porque la ingeniería genética no ha hecho investigar y no ha hecho llegar al punto de que sí, hay cuestiones que sí, efectivamente las crearon ustedes y no nosotros, y no Diosito Santo. ¿Ya? Por ejemplo, dice un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, que con independencia de si responden o no plenamente a la condición para concesiones de un derecho de ostentor, pueden definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o una cierta combinación de genotipos, distinguirse en cualquier otro conjunto del planeta por la expresión de uno de dichos caracteres, por lo menos considerarse como una unidad ávida, cuenta con su aptitud y propagarse sin alteración. Aquí es muy extraño, insisto, es muy extraño esto, porque aquí estamos hablando de ingeniería genética. Es decir, por ejemplo, lo que un poco lo que quiere hacer Monsanto, y lo que querían hacer con la ley Bombard en Chile, que básicamente que nuestros agricultores de las plantas que ellos estaban plantando no podían sacar semillas. ¿Por qué? Porque las semillas por patente pertenecían y habían sido manipuladas genéticamente por Monsanto. ¿Ya? Entonces, si yo del producto que compré saco una semilla, no puedo volver a ocuparla porque eso es producción de un producto al cual yo no tengo patente, o yo no estoy pagando derechos. ¿Se entiende? Ese es el punto. El producto que a mí me dieron me entregó semillas, ni un problema, pero el producto que yo compré me da solamente el derecho de consumo y de producción, es decir, producirlo y consumirlo, pero no me da el derecho de producir semillas de ese mismo producto, porque no tengo la patente de producción de semillas para ese producto. ¿Se entiende? Eso es lo fundamental, lo extraño con respecto al tema de los vegetales, que yo puntualmente lo veo re extraño. A mí me suena a brujería. Requisitos para la protección: la nueva variedad es nueva, la nueva variedad sea distinta, la nueva, ¿cómo se llama? Que sea homogénea y que sea estable. Ya, es decir, estamos hablando que el producto, si por ejemplo en algún punto se llegó a pensar que en China habían manipulado tanto a las plantas que estaban naciendo las sandías cuadradas. ¿Ya? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a ver si es que es así o no. Yo sé que hicieron la sandía sin pepa y por manipulación genética. ¿Ya? La cual tiene un color definido, un sabor definido, ¿cómo se llama? La definición que tiene con respecto a su variedad es muy clara, son todas homogéneas, son todas de un mismo color, trabajan más o menos igual, son de más o menos del mismo tamaño y es un producto estable. No es que cada 10.000 fallen una o dos o tres o cinco, o cada 1.000 me estén fallando tres, no, todas parejitas, andan sin ningún problema. A eso apunta, a eso va apuntando esta cuestión. Dice, se llama ostentor a la persona natural o jurídica que en forma natural o mediante trabajo genético ha descubierto y por lo tanto logrado una nueva variedad vegetal. No existía, yo la creé. Por eso puedo haber tomado un vegetal y patentarlo. ¿Ya? Solicitud de protección en Chile ante el Servicio Agrícola y Ganadero SAG. Ahí yo tengo que ir a preguntarle porque ellos van a hacer la investigación que corresponda para ver si el producto que yo generé no tiene impacto ambiental, no es venenoso, cuántos nutrientes tiene, y pues nos va a sacar toda la pellejería que nosotros necesitemos. Dice, plazo de protección con un periodo no renovable de 18 años contado desde su inscripción para árboles y vides, o sea, arbolitos, frutales, parra, y de 15 años para las demás especies. ¿Ya?
O sea, nos dan casi 20 años de producción, si es que nosotros podemos hacerlo tranquilos sin ningún problema. Y eso no es tan complicado. Dice, indicación geográfica, y está la indicación de origen. ¿Ya? Indica un producto como originario de un país o localidad, atribuyéndole una determinada calidad o reputación debido al origen geográfico. Ejemplo, aceitunas de azapa, sandías de paine, aunque las sandías de azapa, ¿cómo se llama? Las aceitunas de azapa, no, también me gustan las aceitunas, pero sin embargo el mejor aceite de oliva se está produciendo en el Maule. ¿Ya? Se han ganado varios premios los chicos de la costa. Como dice ahí, indicación geográfica, a diferencia de la denominación de origen, que define los mismos términos, la indicación geográfica, diferenciándose de esta, porque contempla factores naturales y humanos que inciden en la caracterización de un producto. Ejemplo, el pisco y el champán. No sé si lo sabían, pero el pisco tiene un nombre por denominación de origen, porque el pisco no es ni más ni menos que aguardiente destilada de uva. Pero en el sector, que tengo que ser honesto, en el sector de Coquimbo, no me acuerdo de cuánto, de qué kilómetro a qué kilómetro, todo el aguardiente de vino que se produzca ahí termina siendo mencionada como como uva, es decir, como pisco. Champán es es el nombre de ¿cómo se llama? De un sector en Francia que se llama Champán. Es como ¿cómo se llama? En Portugal hay un sector que se llama Porto, y todo licor bajo ciertas características de producción que salga de esa localidad se llama Oporto. Si uno puede producir lo mismo en otra parte, ¿cuál es el nombre? Horchata, no horchata, pero tiene otro nombre, así como vino envejecido, no tiene el nombre de Oporto, solamente es de ahí. Se me va entendiendo, es como el limón de pica. Se llama limón de pica porque es producido en pica, y para de contar, no tiene otra razón de ser. Ahí estamos hablando de la denominación de origen. Dice, cualquier persona natural o jurídica puede solicitar su protección siempre que presente a un grupo importante de productores, fabricantes o artesanos que se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por el Instituto, el IG o el DO, no me acuerdo la sigla. Asimismo podrán solicitar la protección las autoridades locales. ¿Ya? Plazo de la protección es hasta el momento se indefinida. ¿Por qué? Porque es particular de la zona, es geográfico. Insisto, el geográfico y la denominación de origen. ¿Por qué? Porque cualquiera que llegue, ojo, y es muy simpático el asunto, dijeron que todo el aguardiente que se producía en el Valle del Elqui, aguardiente de uva, era considerada pisco. Así que cuando yo llego a producir aguardiente al Valle del Elqui, aunque yo no quiera, es pisco. Porque a todo el aguardiente destilado de uva que se ha producido en el Valle del Elqui es considerada pisco. Así de simple. No sé si les queda claro esa parte, chicos. Ya, y aquí es donde entramos a ponernos escabrosos. Dice si es que ¿qué son los secretos industriales? Nos falta poquito, creo. Sí, nos falta poquito. Creo que vamos a ver dos cositas más antes de, y voy a agregarlas de todas maneras. Ya, dice que es un secreto industrial, es un conjunto de conocimientos y técnicas desarrolladas a raíz o con ocasión de un proyecto de investigación que no está protegido por una patente o algún otro medio legal. Ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, información sobre actividades de investigación y desarrollo. Como dice, es un conjunto de conocimientos y técnicas desarrolladas a raíz o con ocasión de un proyecto de investigación que no está protegido por una patente o algún otro medio. Los ejemplos, insisto, los secretos industriales son muy complejos de obtener. Como dice ahí, por ejemplo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a decir, tengo bajo secreto industrial mi producción, pero pueden analizar cualquier producto mío. Es decir, yo estoy seguro que lo que estoy produciendo está bien. No te voy a decir cómo lo hago. Si tú querís,
analiza todos mis productos y me decís que encontraste para ver si algo le hace mal a algún cliente o a alguna persona. Eso es lo que dice. Dice características principales: forma de transferencia tecnológica, posee valor comercial, su violación es una forma de competencia desleal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo una fórmula particular y queremos trabajar con esa fórmula y viene alguien y o nos cachó la fórmula o por las de él sacó una que sabe muy parecido y nos empieza a joder la pita, por decirlo de alguna manera, para poder generarnos un malestar y poder trabajar, poder competir con nosotros, incluso como dice ahí, de manera deshonesta según el punto de vista. Dice, una vez que la información se ha hecho pública, la protección se acaba, su titular solo está protegido frente a la divulgación y uso por parte de terceros y frente a que otras personas obtengan el secreto empresarial a través de medios deshonestos. ¿Se fijan? Por eso, por ejemplo, hay muchas empresas en las cuales, hay muchas industrias en las cuales tienen un producto particular el cual lo cuidan mucho. Ya, por ejemplo, aliño y cosas por el estilo. Ese tipo de cuestiones pasan a ser secretos industriales cuando, por ejemplo, yo no hay nadie que pueda hacer, por ejemplo, estoy dando un caso, las empanadas con la señora de la esquina. Ya, la señora de la esquina tiene una empanada extraordinaria y nadie tiene la receta, y resulta que alguien me dice, no va a ser un secreto mío. Pero cuénteme, si yo no se lo voy a contar a nadie, uno podría patentarlo como un secreto industrial para obtener ese sabor que tiene esa empanada y poder vender ese producto increíblemente, a lo mejor porque la señora no quiere producir más y yo a lo mejor voy a producir, pero no voy a vender ahí y se los voy a poder ir a dejar a más personas. ¿Se entiende? Por ese lado. Y dice marcas comerciales, y aquí es donde empieza a ponerse, digamos, aquí es donde, esta es la parte más, no más aburrida, pero es como la parte más lógica de todo el cuento, porque dice todo signo visible, novedoso y característico que permite distinguir un producto, servicio o establecimiento comercial o industrial de sus similares, tales como nombres, seudónimos, palabras, expresiones arbitrarias o de fantasía, combinación de colores, viñeta, etiqueta o una combinación de estos elementos y las frases de propaganda o publicidad. Eso es una marca comercial. Por ejemplo, actualmente en marketing se le conoce como el visual merchandising, ¿ya? Que es toda la folletería que nosotros podemos tener, toda la chapita, el uniforme, toda esa cuestión es marca comercial. Si ustedes van a un supermercado, toda la gente anda con el uniforme, distintos uniformes por distintos desempeños. Hay algunos que andan con tenida blanca porque trabajan directamente con alimentos, otros trabajan con polera y jeans porque trabajan cargando, descargando y reponiendo, otros trabajan con casilla de traje porque son las que tienen servicio de atención al cliente y cajas. Y ese tipo de cosas nos va dando toda una imagen corporativa, con colores, con logos, porque el logo está en todas partes, los colores institucionales y un montón de cosas. Todo eso, a todo eso se le llama marca comercial. ¿Ya? La marca comercial se puede patentar hasta cierto nivel. ¿En qué sentido cierto nivel? Por ejemplo, voy a ver si lo encuentro. Hubo un tiempo que se gustó, yo cuando lo vi dije, me están hinchando. ¿Cómo no se lo encuentro? A ver. Y aquí está. Ojo, lo voy a hacer a modo de ejemplo. Almacenes París, en Kosovo, ¿ya? Hubo un tiempo, por eso les dije,
lo voy a mostrar solamente así. Hubo un tiempo en el cual esta cuestión estaban iguales. Y fue muy poco tiempo. Fíjense. ¿Se fijan? Y cuando le dije, ¿qué pasó aquí? Y después si ustedes se pueden fijar, y el auto insiste, ahí no no termina, fíjense en eso. Insisto, ahí no termina. Fíjense en eso. Easy, Jumbo, París, son todos iguales. ¿Por qué? Por esto, por Cencosud. Por eso son iguales. El que me llamó mucho la atención, Canal 13. Particularmente con este, que ojo, lo tuvieron un rato. Lo tuvieron un rato y yo lo que me dije, uy, ¿qué onda? Luego en el 13 igual de París. Ese tipo de cuestiones, yo creo que tiene que haber habido algún tipo de cuestión legal. ¿Por qué? Porque se parecía demasiado. ¿Ya? Se parecían demasiado. Y ese tipo de marca no juega mucho con ese tipo de ambigüedad en donde quiera, insisto, con la ambigüedad, onda que quiera decir, voy a hacer tal cosa. Voy a sacar esta cuestión de la ley también, vamos cerrando. ¿Ya? No sé si se va entendiendo el concepto. Dice, marcas que pueden inducir a un error respecto a procedencia, calidad, género, entre otros, marcas semejantes o iguales que puedan confundirse con otras registradas en Chile o en el extranjero, que gozan de fama, notoriedad y que sean destinadas al mismo sector productivo y público, ¿ya? Consumidor, marca, al mismo público consumidor, marcas contrarias al orden público o a la moral, volvemos a la droga, ¿ya? A ver si encuentro, voy a ver si la encuentro. Sí. Por ejemplo, no sé si alguien en algún minuto se ensartó con una de estas. Espero que no hayan tenido el desagrado de comprar una pila Durabel. Insisto, espero que no hayan tenido, porque fue, al menos para mí, fue re desagradable darme cuenta de que, oye, ¿por qué me están pasando una de estas pilas si no tienen nada que ver? Y aparte, son pésimas. Ya, insisto, ahí tenemos un ejemplo. ¿Cuál más podría ser? Tengo las pilas Durabel. Habían Sony. Me acuerdo que hay en pilas Sony. No, si estoy seguro que hay en pilas Sony porque yo las vi y me maté de la risa cuando las vi. Esa no alcancé a comprar. Bueno, en fin, para que vamos a extender más el asunto. Básicamente eso, aquí fíjense, si se fijan, aquí tenemos el alcance completo más o menos de qué es lo que es el copyright y el copyright del alcance que tienen que tener. Y aquí es donde nosotros entramos, insisto, el fino un poquito con el
el copyright. Ya, deme un segundito para generar un... Deme un segundito. Entonces, eso con respecto a las marcas comerciales, ¿cierto? Ya se me perdió el mouse. Copyright. Como dice ahí, copyright es una expresión de origen inglés cuyo significado equivale a derechos de autor. Se traduce literalmente como derecho de copia. Se refiere, por lo tanto, a los derechos que protegen la propiedad intelectual, artística o literaria de un autor sobre la obra que ha creado. La condición de protección sobre una obra intelectual se expresa mediante el símbolo con el C encerrado. Ojo, y ahí es donde nosotros nos vamos, y pues nosotros podemos, si se fijan en su, si alguien tiene disco a la mano, o alguien todavía tiene disco, ya, en la mayoría de los discos, ya son sobre todo los más nuevos, no los más antiguos, los más nuevos vienen con el símbolo del copyright, que es efectivamente esa C, y está generalmente en alguna parte acá atrás. ¿Ya? Es muy chico como para que yo lo muestre, pero generalmente viene implementado el copyright, van todas las otras cuestiones, y ojo, y viene el copyright marcado con nombre, con número, porque el número a nosotros nos dice a qué folio corresponde el copyright de cuándo fue inscrito. ¿Ya? Dice, así el copyright o los derechos de autor abarcan un conjunto de normas legales que amparan a los autores tanto en términos morales, ya, lo que ya hemos visto de la moralidad, reconoce al autor, siempre lo reconoce, como en términos patrimoniales respecto a la obra, o sea, hay un reconocimiento directamente de quién es el dueño del asunto. ¿Ya? En otras palabras, el copyright garantiza el reconocimiento de la propiedad intelectual al autor y de esa manera reconoce y protege los derechos del autor para explotación comercial, la divulgación, reproducción o edición de la obra, así como derechos relacionados. Pero ¿cuál es la gracia? Insisto aquí, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que el copyright es internacional. Aquí nos escapamos un poco de lo que ya habíamos visto y nos vamos a una versión internacional, en el sentido de que el copyright, uno puede escribir el copyright en alguna parte y es casi un estándar actualmente dentro de la industria, en donde cualquier, ojo, ahí habla sobre artistas, pero con la mayoría del copyright, es decir, si nosotros nos vamos solamente, por ejemplo, a nuestro software, la cuestión tiene copyright, el software de nuestro equipo, y ahí nosotros podemos ver de qué copyright estamos hablando, de qué versión. ¿Se entiende? Insisto, puntualmente apela por ese lado. Dice, este tipo de obras están sujetas al copyright entre el tipo de obras que están sujetas al copyright se encuentran obras literarias, literatura de ciencia ficción, ensayo, investigación, artículos, guiones, traducciones, lo que sea, obras de arte, pintura, dibujo, escultura, instalación, litografía, también, obras musicales, composiciones, arreglos, grabaciones, ediciones y versiones, también son copyright, trabajos gráficos, historietas, ilustraciones, audiovisuales, film, portadas, programas de TV, videoclip, microprogramas, lo que sea, fotografía, sitio web y coreografía, están patentadas, si bien tienen copyright. ¿Ya? Estas cuestiones están patentadas y tienen un copyright. La gracia es que el copyright, insisto, es internacional y nosotros podemos hacer que esa cuestión se avale, es decir, nosotros vamos, ojo, a inscribir una cuestión con copyright, ni siquiera hay que dejar Estados Unidos, simplemente hay que decir, hice esto y luego quiero patentar, chau, nada más que eso. Hay que pagar en todas partes, pero no más que eso. Dice la caducidad del copyright o derecho de autor. De acuerdo con la legislación de los países, los derechos de autor o copyright expiran entre los 50 y 70 años, fíjense. Cuando estamos hablando de lo que les estaba hablando yo de la parte musical y la parte artística. Después de la muerte del autor, es decir, tiene que haber muerto el autor para que ellos 50 años después pueda hacer algo. Antes no. A partir de ese momento se considera que la obra pasa a ser de dominio público o patrimonio de la humanidad. ¿Ya? Cuando esto ocurre, cesa el decreto exclusivo de explotación de sus herederos. O sea, le di a los herederos 50 años para explotar la imagen del papá o del que hizo la cosa.
pero el derecho moral permanece vigente, o sea, sí o sí, cada vez que se grabe un tema de él, tiene que ir el nombre. Si no va, ojo, si no va el nombre, tiene que, la empresa, ¿cómo se llama? La familia podría demandar incluso. ¿Ya? Por el derecho moral permanece vigente en estos, la obligación de reconocer la autoría del creador. Lo dicho implica que se considera delito la falsa atribución de una obra de dominio público. En el peor de los casos, si no sé, lo coloco como anónimo. ¿Se entiende? En principio, el periodo de vigencia del copyright tras la defunción del creador protege los derechos de los herederos, quienes podrán explotar su obra y recibir los beneficios de sus rentas durante el tiempo determinado por la ley. Insisto, aquí en Chile creo que son 60 años, que está entre 50 y 70, está bastante bien. Polémica sobre el copyright, aquí es donde entramos ahí al fino. Existe mucho debate en torno a las implicaciones del copyright, bien como concepto en sí o bien en los límites de la aplicación. Y ahí es donde empiezan a aparecer cuestiones raras. Como dice, algunas personas consideran que la vigencia del copyright es excesivamente larga. Como consecuencia, los derechos de autor así concebidos atentan en contra de la divulgación de la cultura y la libertad de expresión, al tiempo que favorecen la monopolización de la expresión cultural. Ojo, y aquí están pensando solamente en la parte cultural. Nosotros cuando estamos hablando sobre, hablamos de copyright y ese copyright está asociado. Es decir, yo lo que tengo que hacer es comprar la patente para poder pescar y modificar si es que quiero hacer algo, viéndolo desde el punto de vista del informático, desde el punto de vista del programador, desde el punto de vista del que quiere desarrollar una aplicación. ¿Se entiende? Porque yo puedo pescar una herramienta que ya está hecha y pegarle una reconfigura y va a terminar siendo otro producto, pero tiene copyright. O sea, parte de ese código que yo estoy tomando, tengo que pagar derechos, sí o sí. Y ahí es donde viene la parte de la polémica de que son excesivos, es decir, ellos no son ni siquiera capaces de entender lo que están vendiendo, pero sin embargo lo están vendiendo. Ese es el punto al cual te están apelando. Como dice, diferencia entre copyright y patentes de invención. Una patente de invención de tecnología o nuevos productos es un derecho exclusivo y que se otorga y que otorga un gobierno a un inventor individual o corporativo por 25 años a cambio de la divulgación de un invento desde el momento que ha sido creado, que el momento en que es registrado. Como se ve, esto representa la enorme desigualdad entre ingenieros e inventores frente a los creadores intelectuales, quienes tienen a su derecho garantizado toda su vida y hasta 70 años después de su muerte, o sea, los herederos van a poder disfrutar de todos los réditos que hay de eso. Es decir, cada vez que lo reproducen en la radio, a ellos les va a aparecer algo. Ambos modelos, sin embargo, son vistos como una forma de monopolización artificialmente creada por la ley. Sí, no, puede ser, insisto, ahí entramos a ver quién puede tener la razón. Yo no voy a ponerme de un lado de nadie, ¿ya? Porque aquí aparece este tipo, el copyleft. Este es cortito, insisto, yo creo que nos quedan 5 minutos, no queda más. El copyleft, ¿ya?, es un método general para liberar un programa u otro tipo de trabajo en el sentido de libertad, no de gratuidad. Se requiere que todas las versiones modificadas y extendidas sean también libres. O sea, para que contextualicemos, yo voy al copyleft, este es el otro extremo. Copyright es para garantizar que yo tengo mi lucra garantizada y lo que genere mi trabajo va a ser para mí y para mi heredero. Este, en su caso, lo que hace es garantizar la moralidad, pero no el rédito, en donde si yo voy a componer o voy a hacer algo de tipo copyleft, el copyleft es de libre distribución y gratuito. Es la otra versión, es una versión muy hipienta. Voy a garantizar que todos los que quieran escuchar, por ejemplo, si yo hago una canción, todo el que quiera escucharla, la escuche, siempre y cuando diga que es mía. Ese es el concepto. Pónganle en la radio, no importa, pónganle en la radio, pero digan que es mía. Ese es el concepto. Por eso dice que habla del sentido de libertad, pero no de gratuidad. Requiere que todas las versiones modificadas y extendidas sean también libres. O sea, todo el trabajo que se haga en base a lo que yo hice para adelante también tiene que ser libre. O sea, si alguien, por ejemplo, hace una canción gratuita por lo que sea y después pescan esa canción y con esa hacen un reggaetón, el reggaetón también tiene que ser libre. ¿Se entiende? No puede ser vendido en Spotify, tiene que ser regalado.
La manera más simple de hacer un programa que sea software libre consiste en ponerlo en el dominio público sin copyright. Esto permite compartir el programa y sus mejoras a quienes así lo deseen. Insisto, esto es una tendencia para algunos, no para todos. No estoy diciendo que sea una obligación o que sea algún tipo de patente a la cual se vaya a trabajar. Insisto, ahí te dice que la manera más fácil de hacerlo es simplemente ponerlo libre y chao, sin copyright. Sin embargo, también posibilita que otra gente sin interés cooperativo convierta el programa en un software privado. Así que por eso pueden hacer muchos cambios o pocos y distribuir el resultado como un producto privado. Quienes reciban este programa modificado de esas condiciones no podrán disfrutar de la libertad que el autor original quiso darle. Por eso es importante inscribirlo. El software, como dice, el objetivo de un proyecto GNU o de un proyecto, dígase, con visión de código abierto, es dar a todos los usuarios la libertad de redistribuir y cambiar el software de tipo de código abierto. Si los intermediarios pudiesen eliminar esta libertad, nuestro código podría tener muchos usuarios, pero no se le dará la libertad. A eso apelan. Ellos apelan directamente a una libertad con respecto a cómo yo lo voy a hacer. Y por ejemplo, la Fundación GNU, que es una fundación, ellos vienen tratando de hacer software libre de los 60, más o menos, para que cachen más o menos de cuando vienen peleando. Cada vez con menos fuerza, pero siguen peleando. ¿Ya? ¿A dónde quedé? Básicamente que ¿cómo se llama? El software de tipo GNU o copyleft es de dominio público. Lo protegemos con el copyleft. El copyleft significa que cualquiera que redistribuya el software con o sin cambio debe transmitir la libertad de poder seguir haciendo las copias que se dan y los cambios que se quieran. ¿Ya? El copyleft es también un incentivo para que otros programadores se sumen al software libre. Algunos programas libres importantes como compiladores de GNU para C, cuestiones, por ejemplo, ojo, para C++, y el que tenemos, por ejemplo, que se trabaja para Android, es gratis, es de tipo GNU, está libre. Ya el copyleft también ayuda a los programadores que quieran contribuir con las mejoras del software libre a obtener el permiso para hacer estos programas. A menudo trabajan para empresas u universidades que harían casi cualquier cosa para ganar dinero. Un programador puede querer ayudar a las comunidades con sus cambios, pero su empleador puede querer convertir los cambios en un proyecto de software privativo. ¿Ya? Estas son las dos versiones con respecto al copyright y el copyleft. Insisto, el copyright, ¿cuál es la gracia? Es decir, insisto, hay un montón de software que viene con copyright porque es derecho de autor. ¿Ya? Y ese derecho de autor es insisto, aquí tenemos las versiones internacionales. Copyleft casi no garantiza nada, solamente que me van a nombrar y van a decir que yo lo hice. A diferencia del copyright, que garantiza que se haga como yo dije y en las condiciones que yo quería. Chicos, yo creo que por hoy es más que suficiente. Ya hemos hablado harto sobre derechos de autor. La normativa ya la vimos. Si se fijaron, es bastante difícil de leer porque está escrita en lenguaje técnico jurídico. ¿Ya? Así que por ese lado, insisto, la gracia de ¿cómo se llama? De la gente del Congreso de escribir en difícil. Voy a detener la grabación, así que para los que terminaron, voy a detener un poquito y démonos un break de unos 10 minutitos y vemos la actividad del día, que va a ser súper simple. ¿Ya? Ya, chicos, creo que parece que fue poco, pero creo que han pasado un tiempo suficiente. Mire, esa es la actividad, es una actividad bien cortita. ¿Cuál es la idea? Que ustedes vayan viendo ahora casos, insisto, ya vimos todas las partes que componían y con respecto al que era el copyright, el copyleft, derechos de autor, patente, cuál es la diferencia entre patente y derecho de autor, dentro del derecho de autor, cómo está el moral y el económico, digo, se me olvidó, está el derecho moral y el derecho comercial, por decirlo de alguna manera, el de propiedad, ¿ya?
cómo están definidos. Yo creo que es bastante, ya bastante. Vimos un poco de la ley, a qué se refiere, insisto, vimos lo difícil que está escrita, pero esto es bastante, insisto, el documento está bastante extenso. ¿Cuál es la idea? Que busquen un caso puntual, le peguen una leída. Idealmente no quiero que se desvanen los casos, sino que sea que busquen un caso que sea puntual, que sea atractivo, que les guste, que sea simpático, y simplemente en una hoja, insisto, no quiero la hoja completa, sino que me escriban media hoja donde me comenten cuál es el caso que encontraron y cómo, qué tan atractivo les pareció, qué parte simpática les pareció, cómo resolvieron el conflicto. Ya hay montones, yo busqué recién porque tenía la idea pero no me acordaba cuánto habían, y hay montones. Hay un botón que dice 8 casos absurdos de patentes de software. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Que busquen algunos que tengan conflictos puntuales y por qué. ¿Se entiende? Solamente eso. Ya, chicos, yo creo que tienen tiempo más que suficiente para terminarlo. Cualquier duda van preguntando. Ok. Yo voy a hacer la entrega ahora de esto mismo para que puedan generarlo y ponerme, insisto, también a encoder el video para que lo puedan subir. Cualquier cosa, más preguntando, chicos.